Hola a todos. Vamos a realizar otro ejercicio referente a las ecuaciones de la recta. El enunciado del ejercicio nos da esta recta y nos pide que analicemos distintos elementos de esta recta. El apartado A nos pide que nombremos la ecuación. Pues bueno, efectivamente esta es la ecuación general de la recta. Está escrita de la siguiente manera, en la que hay un numerito multiplicando a la x, otro numerito multiplicando a la y un término independiente que no tiene ni x ni y igualado a 0. Pues es la ecuación general. El apartado B nos pide calcular 3 puntos de la recta. Cuando tenemos la recta expresada de esta manera, en forma general, pues lo más sencillo es expresarla despejando la y, es decir, en su forma explícita. Bien, entonces, ¿cómo despejamos la y en esta ecuación? Bueno, pues podemos dejar la y al lado derecho o al lado izquierdo del igual. En este caso es más sencillo dejarla al lado derecho, dado que queda positiva, y después dejar aquí el resto de la expresión. ¿Por qué aconsejo en este caso despejar la y? Porque de esta manera le podemos hacer una tabla de valores, dando a la x el valor que queramos. Bien, la x es la variable independiente, puede tomar el valor que nos dé la gana, literalmente. Hay algunos tipos de rectas que son particulares y hay que analizar un poquito la situación, pero en este caso vamos a darle el valor que queramos a la x, ¿verdad? Y luego pues tendríamos que menos 2 por x más 5 es igual a y, ¿vale? Pues vamos a sustituir la x por 0, luego más 5, y tenemos menos 2 por 0, 0 más 5, 5. Por lo tanto, para x igual a 0, la y es 5. Y yo le he llamado punto A. Podía haberle llamado de otra manera, pero le he llamado punto A. Para calcular otro punto, pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a darle a la x el valor que queramos. Multiplicamos al menos 2 por el valor de x, menos 2 por 1, menos 2, más 5, 3. Y por lo tanto, para x igual a 1, la y es 3. Y como nos pide el ejercicio, el apartado nos pide 3 puntos, pues vamos a dar otro valor a la x, lo vamos a multiplicar por menos 2 por menos 1 es más 2, más 5, 7. Entonces, para x igual a menos 1, la y igual a 7. Y ya tenemos el tercer punto. Entonces, este de aquí son los puntos que nos pide el ejercicio, 3 cualesquiera, con sus coordenadas x e y cada uno de ellos. El apartado C nos pide calcular el vector director de la recta. Bueno, pues yo lo que he hecho ha sido indicar los distintos pasos por los que podemos saber cuál es el vector director de la recta cuando tenemos la recta expresada en forma general. Y he hecho todos los pasos que podemos hacer tranquilamente cuando estemos resolviendo el ejercicio, o podemos aprendernos ciertas cosas sobre este apartado. Bueno, pues recordad que esta es la forma continua de la recta. Si partimos de la forma continua de la recta y operamos, nos queda esta expresión. Perfecto. Vamos aplicando la propiedad distributiva, pin, 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 y tenemos esta ecuación de aquí. Y nos vamos acercando a la general, porque ahora vamos a poner a la izquierda del igual, nos vamos a llevar todos los términos y vamos a poner primero aquel término que tiene la x, después aquel sumando o restando que tiene la y, y luego el resto de elementos que teníamos en la ecuación, de productos en este caso. Y de esta manera, como estamos hablando de que la ecuación general de la recta tiene esta forma, es decir, esta forma de aquí, pues nos damos cuenta de que el coeficiente de la x se corresponde con la coordenada y del vector director. Es decir, el coeficiente de la x es la coordenada y del vector director. Y el coeficiente de la y, el numerito que multiplica la y, es menos la coordenada
x del vector director. Por lo tanto, si resulta que en nuestra ecuación tenemos menos 2x, la a será menos 2, y si tenemos menos i, la b será menos 1. En este caso ya vemos que la coordenada i del vector director es menos 2, y aquí, como tenemos en negativo, tenemos menos v1 igual a menos 1, pues efectivamente sabemos que v1 es 1. Por lo tanto, nuestro vector director, que tiene como coordenadas v1, v2, pues efectivamente v1 es 1 y v2 es menos 2. Bien, y ya tenemos aquí nuestro vector director. El siguiente apartado, bueno, pues tenemos que recordar que nuestro vector director de la recta era 1 menos 2. Y entonces cuando nos piden el apartado de la pendiente de la recta, sabemos que la pendiente de la recta es coordenada y del vector director partido por la coordenada x del vector director, y por lo tanto será menos 2 partido por 1 y es menos 2. Es decir, la pendiente de esta recta es menos 2 partido por 1, que es menos 2. Bien, luego el apartado B nos pide la ordenada en el origen. Es importantísimo recordar que los ejes de... Mirad, como que ya tengo hecho un pequeño dibujito. Los ejes de coordenadas se llaman ejes de coordenadas, tanto el x como el y. Pero el x se llama también eje de abscisas, y el eje y se llama también eje de ordenadas. Eje de ordenadas. Por lo tanto, a las coordenadas x se les puede llamar abscisas y a las coordenadas y se les puede llamar ordenadas. Y la ordenada en el origen, lo he indicado aquí, es la coordenada y, el valor de la coordenada y, cuando x es igual a 0. Bueno, pues como nuestra ecuación de la recta era menos 2x menos y más 5 igual a 0, si a la x le damos el valor 0, pues operamos, ¿no? Menos 2 por 0, 0, menos y igual a menos 5, y por lo tanto, si menos y es igual a menos 5, y es igual a 5. Es decir, la ordenada en el origen es y igual a 5. ¿Bien? Vale, el apartado F en este caso nos pide representar la recta. Yo me he indicado aquí los 3 puntos que habíamos calculado en uno de los apartados y el vector director, y voy a explicar cómo representar la recta teniendo todos estos valores o teniendo solamente algunos de ellos. Mirad, lo primero que he representado es el punto A. Bien, 0 en la X, 5 en la Y. Y después tengo dos opciones. Si tengo más puntos por los que pasa la recta, los dibujo todos y luego con una reglita trazo la recta que pasa por ellos. Bien, pero imaginaos que solamente tengo estos dos datos. Un punto por el que pasa la recta y el vector director. Bueno, pues mirad, para trazar a partir de este punto el vector director, ¿sí? Nos vamos a mover una unidad en el eje X hacia la derecha porque nuestra coordenada X es positiva. Nos vamos a mover una unidad hacia la derecha y luego vamos a bajar 2 unidades hacia abajo, ¿vale? Esto de aquí será la coordenada X del vector y esto de aquí será la coordenada Y. Por lo tanto, nuestro vector director es este. Acordaros, es la hipotenusa. Si esto era V1, coordenada X, y esto era V2, coordenada Y, bueno, de aquella manera lo estoy haciendo gordo, ¿no? Pues la hipotenusa de este triángulo era el vector cuyas coordenadas X e Y formaban ese vector. Y ya no tendríamos más que colocar la regla pasando por este punto y con la dirección de nuestro vector director. ¿Bien? Bueno, y vamos a completar este ejercicio con el siguiente apartado, escribiendo
la recta de todas las formas posibles que conozcamos, nombrando cada una de ellas. Bueno, pues yo en este ejercicio he vuelto a anotar el vector director en este documento, uno de los puntos por los que pasa la recta, otro de los puntos por los que pasa la recta, y vamos a hacer un repaso de todas las ecuaciones de la recta y las vamos a escribir teniendo en cuenta estos datos. La ecuación vectorial, un punto cualquiera de la recta se puede escribir poniendo las coordenadas de un punto cualquiera por el que pasa la recta y su vector director, las coordenadas de su vector director, multiplicado por el parámetro t. ¿Bien? Es decir, cualquier punto de la recta con sus coordenadas, que en vez de poner el punto A, tengo otro punto y quiero poner esas dos coordenadas, pues obtendré exactamente la misma recta. Es decir, este A sub 1, A sub 2 podría ser B sub 1, B sub 2. Es decir, cualquier punto por el que pase la recta. Si una persona utiliza el punto A y otra persona utiliza el punto B, puede parecer que las ecuaciones son distintas, pero no. Luego, una vez nos pusiéramos a hacer cálculos, obtendríamos exactamente los mismos puntos de la recta. Bueno, como en este caso había puesto A1, A2, pues voy a poner 0, 5 más t por mi vector director para todo t que pertenece a los números reales. Ecuaciones paramétricas de la recta. Pues x y igual 0, 5 más t por 1. Como en este caso mi v sub 2 es negativo, voy a poner t2. También podríamos escribirlo de la siguiente manera. Más t, porque en este caso era 1 igualmente, bien, menos 2t. Me da igual poner la t delante que poner la t después. Un producto, el orden de los factores no altera el resultado, ¿no? Y entonces en este caso, para todo t que pertenece a los números reales. Bien, vale, ecuación continua. X menos partido por y menos partido por 0, 5, 1, menos 2. Y podemos dejar el menos en el denominador porque nos está indicando claramente dónde está el vector director. Bien, ecuación general. Ecuación general. Podemos hacer dos cosas. Si venimos de la ecuación continua, podemos operar todo esto. ¿Que no queremos hacer eso? ¿Que queremos utilizar esta formulita? Pues venga, sin ningún problema. V sub 2 es menos 2, por lo tanto, menos 2 por x. La v sub 1 es 1, pero pone negativo por y. Y ahora vamos a poner todo esto, menos. V sub 2 es menos 2, pues menos 2 por a sub 1, que es 0, más v sub 1, que es 1, por a sub 2, que es 5, igual a 0. En definitiva, menos 2x menos y más 5 igual a 0. Bien, esta es nuestra ecuación general, que de hecho es con la que empezaba el ejercicio. Vale, ecuación explícita. Bueno, pues para hacer la ecuación explícita podríamos despejar la y desde aquí, o también podríamos despejar la y desde aquí. Pero bueno, pues si ya tenemos la forma general, vamos a ser prácticos y vamos a utilizarla. Vamos a dejar la y sola y despejada. Tenemos menos 2x menos y más 5 igual a 0. Y despejar la y, podemos, si lo queremos dejar a la izquierda y nos lía mucho lo de cambiar de signo, nosotros tenemos menos 2x más 5 igual a y, y tranquilamente podemos poner la y a la izquierda, ¿vale? Solamente hemos dado la vuelta de un lado al otro los términos, ¿bien? Si alguno dice, no, yo quiero hacerlo como lo tengo aquí, pues venga, menos y igual a 2x menos 5. Para que la y sea positiva la multiplico por menos 1, pero tendría que multiplicar por menos 1 a los dos lados de la ecuación y nos queda exactamente la misma expresión.
Ecuación punto pendiente. Pues tenemos aquí las coordenadas de un punto y aquí la pendiente, porque recordar que la pendiente era v sub 2 partido por v sub 1. Por lo tanto, y menos 5 igual a menos 2 partido por 1 por x menos 0. En vez de las coordenadas del punto A, podríamos haber puesto también las coordenadas del punto B, ¿vale? Sin problema. Y esa sería la ecuación punto pendiente. Bueno, y la ecuación de la recta que pasa por dos puntos, pues es muy parecida a la de punto pendiente. Teniendo en cuenta que la pendiente es v sub 2 partido por v sub 1 y que las coordenadas de un vector, por ejemplo, el AB, se obtendría a las coordenadas del punto B le vamos a restar las coordenadas del punto A, es decir, 1 menos 0 y 3 menos 5, ¿verdad? Y entonces nos queda 1 menos 2, que es lo que ya sabíamos. Pero en vez de poner el menos 2 y el 1, vamos a poner b sub 2 menos a sub 2 partido por b sub 1 menos a sub 1. Bien, que es exactamente lo que hemos hecho aquí. ¿Vale? Y entonces pues veis que esto es justamente, hemos sustituido la pendiente, en vez de poner esto, hemos puesto esto y ya todo lo demás es exactamente igual. Entonces, 5 igual a perdón, me he equivocado al escribirlo, ¿vale? A 3 menos 5 partido 1 menos 0 por x menos 0. Y esta es la expresión que al final efectivamente es pues parecidísima a la punto pendiente, ¿verdad? Lo único que aquí en vez de poner las coordenadas del vector para calcular la pendiente, pues hemos puesto las coordenadas de dos puntos, de manera que con esos dos puntos obteníamos las coordenadas del vector, pero es exactamente lo mismo. Bueno, sé que ha sido un vídeo un poquito largo, pero quería repasar todo lo referente a ecuaciones de la recta partiendo de un análisis de la ecuación